atraviesa todos los poderes del Estado. Han inventado un decreto, han inventado escrituras, han falsificado sellos y firmas de escribano, exposiciones policiales, denuncias policiales. No sé qué más quieren que falsifiquen. Ninguno logró que se investigara nada. Todas las causas fueron archivadas por la prescripción de la acción penal. Nosotros vemos que hay cierta impunidad con este grupo de personas garantizada por los contactos y los vínculos estrechos que tienen con miembros del Poder Judicial. Nosotros vemos que hay cierta impunidad con este grupo de personas garantizada por los contactos y los vínculos estrechos que tienen con miembros del Poder Judicial. Esta asociación, este grupo de personas, llega a utilizar un domicilio inexistente que la geolocalización, o sea, la ubicación física del domicilio, daría cuenta que es la parte trasera de un inmueble cuya titular es miembro del Superior Tribunal. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Es miembro del Superior Tribunal. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Más Noticias, edición central. El título principal, la denuncia de una presunta asociación ilícita, lo que sería un escándalo judicial sin precedentes en la historia de la provincia de San Luis. Vamos a tomar contacto con el tema del día y con el tema que seguramente será tapa de todos los diarios mañana. El modus operandi, ¿qué hacían? Falsificaban diferentes escrituras, se quedaban con terrenos valuados en miles de millones de dólares, testigos y escrituras falsas. Estos abogados denuncian una asociación ilícita que involucra a personajes del Superior Tribunal de Justicia. ¿Se toma dimensión de lo que estamos hablando cuando hablamos de la justicia de San Luis en lo que sería el guión de una película, La Gran Estafa? Una estafa judicial sin precedentes en la historia de San Luis. Tema que vamos a estar desarrollando con Antonella Camargo para conocer cómo es el modus operandi. ¿Qué dicen estos abogados? Dicen que en principio pueden comprobar 25 inmuebles, pero que habría una maniobra de más de 1000 inmuebles, de los cuales se apropiaron de manera ilegal. Daniel Poder, con la historia del día. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas noches. Sí, la que acaban de denunciar es la mayor estafa en la historia judicial de la provincia de San Luis. 2 abogados iniciaron una investigación que derivó en esta denuncia de una supuesta asociación ilícita que involucra a 12 personas en al menos 950 expedientes judiciales direccionados, lógicamente con connivencia judicial, para quedarse con bienes inmuebles. Los abogados son Maximiliano y Sebastián Pipitone, que denunciaron la existencia de esta presunta asociación ilícita que involucra, atención, a funcionarios del Poder Judicial, abogados y civiles, que se dedica a la apropiación de muebles, de bienes inmuebles. La envergadura de la denuncia, Emiliano, presupone la mayor estafa en la historia judicial de la provincia de San Luis, con la intervención de unas 12 personas que, según el registro judicial que citan estos abogados, intercambian roles en esos entre 900 y 1000 expedientes. ¿Quiénes resultan damnificados? Bueno, los particulares que pierden las viviendas o los inmuebles, los terrenos por caso, pero también han sido perjudicados el Colegio de Escribanos, la Policía, la Oficina de Rentas, el Banco Superviel, el Estado Provincial y la propia justicia, dado que se falsifican documentos públicos en su nombre. Es una denuncia gravísima. Los abogados creen que el sistema judicial incluso se fue preparando a lo largo de los años para permitir este tipo
de estafas. Esto es lo que cuentan, lo que denuncian los abogados, que detectaron el cúmulo de casos y la repitencia de estas maniobras irregulares a partir de que su propia familia fue víctima de una usurpación. Bueno, el caso, esta denuncia ya tiene 2 años, pero recién ha tomado estado público a raíz de una publicación de los colegas de la Gaceta Digital. Lógicamente, estos abogados se convirtieron entonces en el centro de atención periodística. Tuve la posibilidad de entrevistarlos hoy, Emiliano, de charlar profundamente con ellos y lógicamente la portada del diario Todo un País en su edición de mañana está enfocada en este tema, ¿sí? El título es: denuncian la mayor estafa judicial en la historia de la provincia de San Luis. Se trata de los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone, quienes, a partir de su propio caso, iniciaron una investigación. Descubrieron a 12 personas que interactúan en alrededor de casi 1000 casos judiciales que apuntan a apropiarse de bienes inmuebles, lógicamente de manera irregular. Creen ellos que es una asociación ilícita en la que también están involucrados funcionarios judiciales, abogados y civiles. La cantidad de pruebas que los abogados dicen haber aportado hace presuponer que hay una trama que otorga impunidad para este tipo de delitos. Ellos fueron estafados e iniciaron su propia investigación. La denuncia, como te decía, ya tiene 2 años, pero ha tomado estado público en las últimas horas. Mira, Emiliano, ¿creen los abogados que si se comprueba el cúmulo si se comprueba esta denuncia, que tiene un cúmulo de documentación que ellos han presentado, de pruebas, podría incluso llegar a suponer la necesidad de intervenir en la provincia de San Luis? Digo, este es el nivel de gravedad que estos abogados le adjudican al tipo de delito que ellos están denunciando en estos momentos, ¿sí? La mayor estafa judicial en la historia de la provincia de San Luis. Este es el título principal, Emiliano, en el diario Todo un País en su edición de mañana. Sin precedentes, parece ser la historia de una película y una denuncia que es un verdadero escándalo. Daniel, gracias, buenas noches para vos. A vos, Emiliano, buenas noches, gracias. Daniel Poder con la historia del día, pero claro, con una situación para empezar a conocer lo que desarrollaba Daniel, cómo ha sido el mecanismo de esta presunta asociación ilícita y algunos interrogantes que surgen. ¿Qué pasaba con los certificados médicos truchos? ¿Recordás que había también una asociación ilícita? Esas parejas, ese matrimonio que falsificaba certificados médicos truchos. La justicia avanzó de manera rápida. Esta denuncia tenía 2 años y estaba totalmente paralizada. Tomó conocimiento público y a partir de hoy, y de lo que decía también del trabajo de unos colegas de la Gaceta, un medio acá de San Luis, termina siendo un verdadero escándalo. Antonella Camargo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Emiliano. Bueno, prácticamente lo que ustedes hacían referencia hace apenas unos instantes. Es sin duda el hecho judicial de las últimas horas en la provincia de San Luis y lo más grave es que todo esto se mantuvo en silencio por mucho tiempo. Ellos justamente, los 2 abogados, decidieron dar a conocerlo y decidieron apelar a los medios porque veían que era la única forma de que esto de alguna manera tome luz, porque acudían a la justicia y prácticamente en estos 2 años no hubo avances. Sí se ordenaron algunas medidas, sí se ordenaron algunas pericias contra algunos de los implicados, pero situaciones menores que no llegan a lo que ellos buscaban. Incluso ellos no pueden dar cuenta de la cantidad de delitos porque son múltiples los delitos, porque se falsificaban múltiples documentos, como lo decíamos, de catastro, de escribanos. Varios escribanos fueron damnificados. Exactamente, inventaban decretos. Se presume que le integraban al menos 20 personas. Es lo que ellos han podido investigar, porque incluso los abogados lo que dicen es: nosotros investigamos, pero quien tiene que hacerlo es la Fiscalía. Así que, bueno, en este sentido es que estuvieron dando detalles sobre esta maniobra que despojó a muchas personas de sus propiedades. Lo que te quiero hablar, seguramente empezar a preguntarte en estos interrogantes, ¿no? Una denuncia que tuvo 2 años, que estuvo absolutamente paralizada.
pero también conocer el mecanismo, porque claro, estamos hablando de inmuebles y de terrenos valuados en miles de millones de pesos que pertenecían a personas que ya estaban fallecidas o empresas que estaban en quiebra. La pregunta es, ¿cómo era el mecanismo de esto, Antonella? Exactamente, identificaban estas propiedades, que nosotros decimos quizás terrenos, pero son propiedades que tienen un importante costo. Y también se sumaban aquellas personas que los dueños estaban en otras provincias. Hacían una presentación, una demanda en la justicia, que la demanda en todos los casos es realizada por un abogado, por Juan Cruz Domínguez. Hacía una demanda justamente para obtener la escritura de esta vivienda. Se implementa un procedimiento en el ámbito judicial que tiene que ver como la respuesta a esa demanda, pero falsificaban estas direcciones de manera que los dueños de verdad no pudieran responder a esta demanda, y de esta manera es que obtenían la legalidad de esos documentos para después darle distintos fines, venderlos incluso. Claro, un juez decretaba allí la desobediencia y automáticamente se expropiaban de esos terrenos. Exactamente. Lo grave de todo esto es que ellos dicen, bueno, pero la justicia no verificó, habían documentos que tenían incluso errores. Los roles de ellos iban mutando. Uno de los integrantes hoy era un damnificado, mañana en otra causa aparecía como testigo. También iban rotando estos roles, que hay 3 principales actores. Bien. Si te parece, compartimos la primera parte de lo que decían hoy los abogados. Lo que nosotros detectamos fue una maniobra de un grupo de personas, por eso hablamos de una maniobra asociativa, que tiene por objetivo apropiarse de manera legal de los inmuebles o sacarle papeles o lavarle escritura, como usted le quiera decir, utilizando el servicio de justicia para sacar una escritura como que el dominio es perfecto de ese inmueble y después venderlo, utilizarlo, digamos, en distintos fines. ¿Cuántos hechos pudieron detectar hasta el momento? No, sí, el cómputo sería arbitrario decírtelo, pero muchísimos. Lo que pasa es que es una sucesiva, es decir, hechos de usurpación de inmuebles, después tenés dentro de cada proceso un montón de hechos que son, si bien tienden a la apropiación de un inmueble, hay falsificación de documentos, declaración testimonial falsa, falsificación de firmas de escribano, de timbrados sellados de renta, de ticket del Banco Superville, es decir, afectados acá tenemos un montón, digamos. Desde la policía de la provincia, que tienen denuncias, se presentan, digamos, denuncias policiales que son falsas, que no están en los registros, desde, como te decía, escrituras públicas que están falsificadas, certificaciones de firma, a cantidades, bueno, en fin, digamos, hechos delictuales, digamos, que tiene que investigar la justicia, de los cuales algunos se han hecho peritaje y de los otros están en eso, hay una barbaridad. Lo que hemos visto es que muchos de ellos son personas que han fallecido, entonces uno, si le falsifica la firma a un muerto, es más fácil que el juicio camine, o que se defienda menos un heredero que no sabe si el padre firmó o no firmó, la madre firmó o no firmó, que otra persona que esté ocupando la casa. Es decir, tienen información privilegiada porque han sido parte de la estructura estatal, es decir, han trabajado en la municipalidad, han trabajado en Fiscalía de Estado, han trabajado en el Poder Judicial, y con esa información privilegiada eligen selectivamente qué inmueble cumple ciertos requisitos, como que haya muerto el titular, como que haya quebrado la empresa, o como que viva en otra provincia la persona que es propietaria. Elegido el inmueble porque tiene una falta de pago, porque está en estado de situación de abandono, que lo conocen por los inspectores municipales, se hace toda esta mecánica de falsificar documentos que luego presentan a la justicia, y que la justicia, mirando para otro lado, hace como que son verdaderos y otorga escrituras. La función de investigar no es propia del abogado denunciante. Eso lo tiene que hacer el fiscal o lo tiene que hacer la justicia a través de una comisión, pero no nosotros. Nuestros recursos son limitados, nuestro tiempo es limitado, y hemos podido vincularlo a un grupo de aproximadamente 20 personas, donde participan falsos martilleros que se han montado una inmobiliaria a través de donde captan a la gente ingenua, o que se dan cuenta que la gente que le trae esas propiedades para administrar no son tan avispadas como ellos, y le hacen firmar documentación para después perjudicarlos. Hay agrimensor, porque participa, digamos, siempre hay un agrimensor mensurando lo que después quieren usucapir.
Hay empleados municipales que son inspectores o han sido inspectores y cuando encuentran que la propiedad está media abandonada, se ve que despierta el interés. Y entendemos nosotros que hay una participación de alguien con acceso a las fichas catastrales, que son las fichas que tiene el catastro de la provincia. ¿Por qué te digo esto? Primero, porque selectivamente saben dónde van a apuntar. Y segundo, los errores ortográficos que contienen la ficha catastral son los errores ortográficos que contienen los documentos falsos que generan. Es decir, ¿eso de dónde proviene? Proviene de copiarle mal el nombre, porque en la ficha catastral está mal el nombre. ¿Todos los terrenos están ubicados en la ciudad de San Luis? No, se reparte por toda la provincia y es impropio también hablar de terreno porque todas las propiedades son de un valor cuantioso, es decir, no son simples propiedades. Para que despierte el interés, imagino que participan tantas personas, con un terreno no alcanza. Tiene que ser un poquito más grande que un terreno. Bueno, hasta ahí el mecanismo, ¿no? Fíjate, propiedades cuantiosas, valuadas en miles de millones de pesos. En principio ellos, los que son primos, los abogados Pipitone, dicen que pueden comprobar 25 denuncias, pero se habla de que podríamos estar hablando en más de 1000 propiedades falsificadas y expropiadas de manera indebida. Exactamente, ellos solicitaron un informe al Superior Tribunal de Justicia donde pudieron buscar los nombres de estos 3 implicados y aparecían en más de 1000 expedientes. Por eso es que aún ellos no pueden dar la magnitud justamente de la cantidad de causas en las que han estado involucrados y cuántas son las propiedades que hoy por hoy han sido afectadas. Hablando de involucrados, un escándalo sin precedentes en la historia judicial de San Luis, si se comprueba esta denuncia, que salpica al poder, inclusive a integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Exactamente, bueno, es parte de lo que ellos exponían hoy, principalmente porque el abogado que hace estas demandas, Juan Cruz Domínguez, es pareja de la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil en la ciudad de Villa Mercedes, Nazarena Chada. Y esto significa también que es cuñado de la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Chada. No tiene solamente que ver con el parentesco, sino que en uno de estos documentos mencionábamos recién que al presentar esta demanda había que buscar la respuesta de los posibles propietarios. Claro. Se enviaban notificaciones a diferentes puntos que por lo general eran lugares vacíos, eran lugares donde no iban a obtener respuesta. Y uno de estos puntos en la geolocalización física daba detrás de la casa de la ministra del Superior Tribunal de Justicia. Por eso hablan de que hay una intención de que esta causa no avance. Compartimos lo que deciden sobre esto. La gravedad es que atraviesa todos los poderes del Estado. Han inventado un decreto, han inventado escrituras, han falsificado sellos y firmas de escribano, exposiciones policiales, denuncias policiales. No sé qué más quieren que falsifiquen. Firmas certificadas. No tiene límite el poder de falsificación de documentación. Esta banda ha sido denunciada, o este grupo de personas ha sido denunciado en múltiples ocasiones por ciudadanos comunes. ¿Y qué te pasa cuando vos sos un ciudadano común? Vos vas, crees en el sistema judicial, te presentás a la unidad de abordaje o a la fiscalía, haces una denuncia, te vas a tu casa y en ese momento se archiva el expediente y no se mueve más. Ninguno logró que se investigara nada. Todas las causas fueron archivadas por la prescripción de la acción penal. Nosotros vemos que hay cierta impunidad con este grupo de personas garantizada por los contactos y los vínculos estrechos que tienen con miembros del Poder Judicial. Yo te doy un ejemplo. Hay un contrato de compraventa que dice, está datado del 1989, sería la fecha de celebración del contrato. Y en el objeto lo describe el inmueble que se transfiere o que se transferiría y le ponen la ubicación y dice Departamento de la Capital, hoy Juan Martín de Pueyrredón. En el año 89, el departamento de la capital se llamaba La Capital y así se llamó hasta el año 2010, a partir del cual se le cambió el nombre. Es decir, es tan falso que ni siquiera eso conmueve a quienes observan la prueba. ¿Por qué no la ven? Y porque como está en estado procesal de rebeldía, se tiene por cierto los hechos de la demanda. Se convierte en un trámite, ¿sí? Vos presentás algo que obtuviste a través de una usurpación con fines ilícitos y lo sacas blanco con escritura. Incluso te digo más. Si llegó a utilizar esta asociación, este grupo de personas, llega a utilizar un domicilio inexistente
que la geolocalización, o sea, la ubicación física del domicilio, daría cuenta que es la parte trasera de un inmueble cuya titular es miembro del Superior Tribunal. No sé si me entendés lo que estoy diciendo. Esto atraviesa el Poder Judicial por completo. Debe ser investigado de una manera muy exhaustiva, muy minuciosa, para ver qué participación tiene cada una de las personas que hemos indicado o qué nivel de utilización que han hecho de estas personas que no hayan participado. Pero con un expediente hace 2 años presentado y el estado actual de situación, ¿sabes lo que va a pasar? Va a prescribir la acción o van a declarar la nulidad de la obtención de la prueba para garantizar la impunidad a esta persona, que es el abogado que te estoy diciendo, que tiene como cuñada una miembro del Superior Tribunal de Justicia, a quien le puso el domicilio en las demandas para notificar, y que tiene como pareja otra juez que es camarista de la ciudad de Villa Mercedes. Digamos, permítanme decir que el Poder Judicial en esto no quiere investigar. Un escándalo, insisto, sin precedentes, mientras vamos conociendo testimonios y detalles de la denuncia que hacen los abogados Pipitone. Realmente el Superior Tribunal de Justicia, el Poder Judicial, tiene que brindar una conferencia de prensa urgente, porque estamos hablando de un caso sin precedentes. Pero fíjate vos, hablaba de una de las integrantes del Superior Tribunal de Justicia, sí, Chada, pero también lo que te quiero preguntar, cuando empezamos a conocer detalles, decíamos al principio, identificaban valores de una propiedad importante, cuyas personas estaban fallecidas o empresas en quiebras. Bueno, hubo un escándalo con el caso de una escribana. Exactamente, una escribana fue víctima de esta maniobra ilegal una vez que falleció. Usurparon la propiedad, la casa de ella, y no solamente esto, sino que robaron documentación, robaron procedimientos que llevan adelante los escribanos, también sellos. A partir de esto fue que rubricaron una especie de documento donde ella estaba cediendo la propiedad. Pero en esto había más irregularidades, porque incluso en ese mismo documento esta escribana certificaba su firma, algo que es prácticamente que no pueden hacer los mismos escribanos con su firma. Pero bueno, eran múltiples las irregularidades que se sumaban. Incluso uno de los datos más relevantes, si se quiere, es que este documento habría sido elaborado con fecha de 2018, pero 4 años antes esta escribana ya había renunciado a su matrícula. Más allá de esto, la justicia no hizo nada. Sí reconocieron que la Fiscalía ha avanzado en algunos casos, pero con medidas leves. Una vez que reconocen estas irregularidades, les dan de cierta manera que realicen tareas comunitarias en una fundación que es denominada FE, y que también reconocen ellos que forma parte de esta asociación ilícita. Esta fundación está registrada para proveer planes sociales. Compartimos la última parte de la nota de los abogados Pipitone. Imagínate que un informe que nos brinda a nosotros el Superior Tribunal lo relaciona con aproximadamente 1000 expedientes. Y es llamativo que un grupo de 12 personas tenga 1000 participaciones en sede judicial. ¿No te llama la atención? Yo creo que le conocen el nombre, hasta le deben preguntar qué hiciste ayer ante una nueva declaración testimonial, porque debe ser un trato frecuente, digamos. Imagínate vos la situación de un fiscal investigando colegas o amigos del Poder Judicial. No es cómoda la situación, y eso es lo que nos está pasando en el momento, digamos. No avanza, ¿y por qué no avanza? ¿O hasta dónde vamos a llegar? ¿O qué va a pasar con esta causa? Porque así como está planteada la cosa, puede pasar que por un tecnicismo o una nulidad le aseguren impunidad a este grupo de personas que vienen actuando de manera sistemática durante un montón de tiempo y han sido múltiples veces denunciados y jamás le cayó una sanción. Lo que te decía Sebastián, fíjate vos, lo voy a retomar. Previo a esa boleto de cesión de derechos que hace o que le hacen figurar a la escribana Quevedo Quiroga de Chávez, le pasó a la señora que fallece la escribana, escúchame bien, fallece la escribana, le usurpan la casa donde vivía, le roban documentación, sellos, protocolos de escribano, y luego hacen un supuesto contrato donde no coincide lo que dice con el tiempo, digamos, pone información que sí iba a ser dictada, una resolución interlocutoria, con unos meses después, lo cual demuestra su falsedad. Dice además también ese documento que se certifica la firma la propia escribana,
Es imposible porque los escribanos no tienen permitido certificarse la firma ellos mismos. Y la doctora la doctora Quevedo Quiroga de Chávez sabía eso. Y otra cosa más, esta documentación la hacen figurar como si fuese en el año 2000, si no me equivoco, habría que corroborar, pero en el 2018, ¿sí? Y la escribana ya en el año 2014 había renunciado a la matrícula. Todo esto luce en expedientes civiles judiciales donde se ve que ni el secretario ni el juez ha tenido interés en denunciarlo en fiscalía. De estas personas que forman parte de la asociación, algunos ha avanzado un poco más el proceso, pero lamentablemente, digamos, se ha estancado en asignarle simplemente tareas comunitarias, y casualmente esas tareas comunitarias han sido solicitadas cumplirse en una fundación. Esta fundación tendría relación con esta asociación ilícita. Es la Fundación FE, o también Asociación Civil Presente y Futuro. ¿Esta fundación qué papel tendría? Según el objeto de la fundación, tiene por actividad distribuir planes sociales. Parte de por qué la población de San Luis no tiene confianza en esta justicia, que está muy vinculada al pasado de San Luis, al Poder Ejecutivo, es por uno de estos motivos: puerta giratoria y una justicia que, si se comprueba esta denuncia, estamos hablando de una denuncia sin precedentes en la historia judicial de San Luis.